El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. En esta época de dioses varios y mitos que son reflejo, la promesa de la modernidad parece cumplirse en cada esquina. Las religiones pregonan su santo de ocasión, los políticos ensalzan su estilo y su retórica. Los negociantes venden rifas que nunca nos ganamos, pero que siempre corremos a comprar. Una vez se terminan los ciclos, cada oportunista propone el suyo. ¿Es un tema de generosidad? Hace ya unos años que el mundo en vía de desarrollo abrazó la promesa del turismo. Hace ya tiempo que Caldas, Quindío y Risaralda pusieron en valor sus mejores oficios en busca del desarrollo perdido. Pensemos por un momento que la casa que hemos habitado toda la vida termina convertida en un hotel. Supongamos que esa casa que ya conocemos de memoria y que podemos recorrer con luz apagada, tenga ya letreros como guías de oficina pública. Una puerta que diga baño mujeres, otra baño hombres, otra cocina. En una pared que diga zona de evacuación. Y vemos extintores intercalados con materas y fotos familiares. Luego, lo que era una decoración íntima y acorde al estilo familiar, termina reflejando el sentido comercial y pulcro de un hotel. Las sábanas y toallas que eran de colores y gruesos varios son ahora siempre blancas, simétricas, gemelas. Y el espacio que antes era solo dispuesto para los encuentros de la familia, ahora es solo para los turistas que puedan pagarlo. Algo así es lo que ha ocurrido con la Hacienda La Cabaña, de la familia Sierra, en Calarcá, Quindío. Los Sierra es una de las familias más prestantes del Quindío, y como la mayoría de los hacendados en esta región, su historia está ligada a la colonización antioqueña y a la caficultura. Mis tatarabuelos vinieron de Girardota, Antioquia, más o menos en el año de 1885, cuando se estaba iniciando la fundación de la población de Calarcá. Entonces ellos vinieron y compraron esta mejora acá, que queda más o menos a unos 6 kilómetros de Calarcá, y siguieron el proceso de talar los árboles, que era lo que se usaba en esa época, y después hicieron siembras de caña de azúcar. Después, con el tiempo,
empezaron más o menos en 1915, empezaron a sembrar café. Entonces se fue pasando toda la finca a café. La finca hizo el tránsito corriente de una producción artesanal y típica a la caficultura tecnificada y de alta productividad. Metió tractores para abrir caminos dentro de los cultivos y volquetas para cargar el grano en época de cosecha. Era un modelo de finca cafetera rentable, hasta que en 1989 vino el rompimiento del pacto de cuotas y, como ya lo he dicho varias veces en esta serie documental, la caficultura se fue al suelo. Nosotros, todos los cafeteros empezaron a pensar, ¿qué vamos a hacer con las fincas cafeteras? ¿Cómo vamos a seguir sosteniendo 100 familias que dependían de nosotros? Cuando hubo ese problema de toda esta cantidad de recolectores, entonces la gente se quedó sin trabajo. Pero entonces alguien nos hizo caer en cuenta, nos dijo, ¿por qué no? ¿Ustedes por qué no empiezan, por qué no alquilan la finca? Porque como la finca tenía su arquitectura muy especial, nos la pedía mucho prestado, sobre todo el comité de cafeteros, para atender personas muy importantes que llegaban. Entonces, que los atendiéramos acá, pero resulta que nosotros está bien pobre en el momento que estábamos con los precios del café, y fuera de eso nos tocaba dar el whisky gratis. Entonces ya la cosa se fue volviendo muy problemática. Entonces alguien nos dijo, alquilen. La familia Sierra tardó un tiempo en decidirse a alquilar. Estaban acostumbrados a recibir huéspedes cercanos y amigos íntimos sin cobrarles nada. El administrador y abogado de las propiedades de la familia lo recuerda así. Aquí en el Quindío hay una finca que se llama Villa Laura, de Ramiro Augusto Jiménez. Ellos empezaron a alquilar la finca. De hecho, nosotros no sabíamos ni teníamos conocimiento de eso. La oficina de turismo, de Café y Turismo de Armenia, Gloria Lucía Nava Mejía, nos dijo, ¿ustedes por qué no alquilan la finca? Pero ellos, por el hecho de ser una familia tan conocida socialmente, tan distinguidos, entonces ellos les daba pena cobrar a los amigos. Decían, Hernán, es que, y Margarita, no podemos seguir con ese cuento de que atendamos los gratis y que paguen la comida o que paguen la estadía o que paguen algo, porque es que todo sale muy costoso. Todo el mundo trabaja, todo el mundo necesita, todos trabajamos, cobremos. De hecho, al primer grupo que se le cobró fue en junio de 1991, un grupo de ACES. Y entonces sí, yo fui y dije, bueno, vamos a cobrar por la estadía 50.000 pesos en junio de 1991. Entonces, pero ¿cómo nos van a cobrar esa plata a nosotros? Y a nosotros, yo sí, es que va a dar 50.000 por la zona alquilada pues, de la casa. Y eso era, en ese tiempo pues es irrisorio, en ese tiempo pues tampoco era tanto, pero era como algo representativo pues como... Y de ahí surgió la idea de que siguiéramos alquilando. Sin proponérselo, las haciendas Villa Laura y La Cabaña comenzaron a despertar el turismo rural en el eje cafetero. Como le contaba inicialmente, fue Villa Laura de Ramiro Augusto Jiménez que se empezó en el turismo. Y Gloria Lucía Nava de Mejía fue la señora que nos recomendaba mucho que alquiláramos, que mirara que Villa Laura había recibido unos buenos ingresos durante el año anterior por alquilar. Y pedimos, pues arranquemos a ver cómo es el cuento. Y empezamos con mucho miedo, porque uno sí empieza con mucho miedo, porque uno no sabe cómo
tiene que atender a los turistas y empezamos y aquí vamos. En el mundo, la industria del turismo había empezado a abarcar situaciones y lugares que antes ni se imaginaban como atractivos. Hasta la década del 80, el turismo de alta inversión era una industria interesada en productos más obvios: playas, parques de diversiones, parques temáticos, vestigios milenarios. Pero a finales de esa década y comienzos de los años 90, los empresarios turísticos se encontraron atractivos en las culturas de países en vía de desarrollo. Años atrás, el sur de Francia, con sus campiñas de hierba y flores y las casas productoras de vino, habían sido puestas en valor turístico. Los pueblos más escondidos y medievales de los Alpes tenían un largo camino como sitios de visita guiada. El plan entonces era poner la mirada de la inversión turística en zonas de América Latina, Asia y África, que no estuvieran en situaciones de guerra y que contuvieran notables elementos culturales. Si en Colombia la producción cafetera estaba en crisis y había comenzado a disminuir el área cultivada, una estrategia de salvamento de la economía regional para Caldas, Quindío y Risaralda podría ser poner en valor turístico a la caficultura. ¿A partir de cuándo se empieza a hablar de turismo en el eje cafetero? ¿O a partir de cuándo más bien el eje cafetero empieza a convertirse en un destino turístico? Los primeros pinitos en el tema de turismo rural se dieron a partir de un estudio que contrató en ese entonces, en los años 1994, el Ministerio de Desarrollo con Turespaña. Hizo un diagnóstico del potencial del turismo rural en Colombia y se trabajó en el territorio del eje cafetero. 300 o 400 cuadras. El carril más espectacular del mundo, eso es una versión ocupacional, que llegó a generaciones. Javier Antonio Mejía es uno de los empresarios más ilustrados en la industria del turismo en esta región. Tiene su oficina en el centro de Pereira y desde esos años 90 ha intentado uno tras otro varios emprendimientos en turismo rural enfocado en la cultura cafetera. Ya a partir de 1997, 1998, se empezaron a dar los primeros pasos de organización a través de colectivos, empezar a formar la gente, los emprendedores. Digamos que ahí, cerrando los años 90, se empezó a desarrollar la industria turística seria, ¿no? Como un verdadero destino turístico y con productos turísticos, si bien todavía muy precariamente construidos, pero ya con una intención de ir profesionalizando a los actores. Por ejemplo, en el Quindío, la familia Sierra y otras tantas recibieron incentivos del gobierno departamental para que se capacitaran en la prestación de servicios turísticos viajando a Europa y conocer de primera mano cómo operaba este negocio allí. Cuando el gobernador Henry Gómez Tavares, viendo que tuvo mucha visión acerca de lo que podía hacer el turismo para el Quindío, por ahí nos invitó a unos 35 dueños de fincas que habíamos empezado con ese proceso de alquilar las fincas y nos dio un auxilio mínimo, pero la gente, tú sabes que la gente se le da cualquier cosa y todo el mundo se pega. Y nos fuimos como 35 empresarios de turismo, nos fuimos para Europa a conocer, al norte de España, a conocer el turismo rural, cerca del mar, por el Cantábrico. Estuvimos en castillos, estuvimos en casas antiguas, en casas de discípulos de Gaudí y nos dimos cuenta de que nosotros éramos capaces
también de que teníamos casas, de pronto unas más bonitas hasta las mismas donde hemos estado, y que no había ningún problema, que no era tan problemático, que si ellos vendían ese turismo allá, nosotros también podíamos hacer lo mismo. Entonces eso hizo que nosotros perdiéramos el miedo. Al principio no aceptaron todos los que fueron invitados a este modelo de negocio, pero con el tiempo terminaron incorporándose. Hace 20 años mi familia fue invitada, en este caso mi padre y mi madre fueron invitados a una reunión aquí muy cerca, en el corregimiento de La Bella, en el Gran Chaparral. Fueron invitados a ver si les interesaba poner la casa de Hacienda Combia al servicio del turismo. Iniciativa que mis padres pusieron en valor, pero desistieron de hacerlo en ese momento, y 10 años después decidimos hacerlo, y creo que lo hicimos en un muy buen momento. ¿Y por qué desistieron? ¿Por qué no aceptaron la propuesta de entrada, o sea, mediados de los 90? Porque yo creo que lo que mi papá y mi mamá hablaron en ese momento fue: nosotros no somos hoteleros, nunca estudiamos hotelería, y creo que zapatero a tus zapatos. Entonces somos productores de café, somos productores de plátano, procesamos el plátano, pero no queremos ir un poco más allá de ir a atender a una gente que no conocemos. En el Quindío, una firma española terminó ajustando el modelo de turismo rural de alta calidad, que luego se llamaría Haciendas del Café, y dejaron montado un esquema de aceptación a quienes tuvieran propiedades que pudieran cumplir las exigencias. Los Abogal, dueños de la Hacienda Combia, terminaron abrazando el nuevo uso de su propiedad y firmando un primer negocio de alojamiento sin saber nada de la prestación del servicio. Y después de que hice el negocio, inmediatamente me fui a la gobernación del Quindío. Ahí había una oficina del Club de Calidad de Haciendas del Café, y pedí asesoría de qué debía hacer para poner mi finca al servicio de los turistas, y rápidamente empezamos un ejercicio acelerado de cumplir los estándares y cumplir el protocolo. ¿Qué te exigieron? ¿Cuál fue la primera instrucción? Hombre, había un manual con 500 preguntas, si mal no recuerdo, y era una autoevaluación, y yo recuerdo que no cumplíamos, difícilmente cumplíamos 100 de las 500. Hay diferentes capítulos en ese manual. Un capítulo, por ejemplo, es si la finca tiene un área de recepción para que los visitantes puedan hacer su check-in, puedan tener un registro, la guardada de las llaves, etc. Hay otra área que es de las habitaciones, las dimensiones de las habitaciones, las dimensiones de los baños, las dimensiones de las camas, el tipo de colchones, la lencería, las toallas, si todo es uniforme y homogéneo, que en esa época en las fincas era normal tener las sábanas de un color, las toallas de otro color y rayas. En hotelería pues todo debe ser blanco para mayor control de la higiene y de la limpieza y la pulcritud.
entonces, bueno, había otro capítulo que era el restaurante, si teníamos restaurante y si teníamos suficientes copas de vino, ¿sí? Y copas de vino tinto y copas de vino blanco y copas, también si los cubiertos y el menaje obedecía a la capacidad que tenía la hacienda. Así sucesivamente. Hicimos una autoevaluación y realmente después de haber hecho la autoevaluación visualizamos qué debíamos hacer, que la tarea era larga. Todo este proceso de conversión del uso de la tierra llevaba un paso más o menos rápido, pero parecía no tener afán. Sin embargo, el terremoto de enero de 1999 que devastó a Armenia y a varios municipios del Quindío y un poco a Pereira, terminó dándole un impulso ostensible a la implementación del turismo rural como mecanismo de desarrollo. Si en Quindío la marca Haciendas del Café estaba tomando vuelo, en Risaralda sería Javier Antonio Mejía con la firma Turiscafé quien trataría de unificar la oferta. Coincidió con el terremoto del año 99, que se contrató una consultoría y empataba esa oportunidad con el estudio que había hecho, que le acabo de mencionar, y se determinaron unos factores que eran deficitarios en la cadena productiva del turismo, y trabajar sobre ellas permitía empezar a pensar en una empresa realmente, en una actividad ya seria, como lo acabo de decir. En ese entonces no había asociatividad, no había modelos de promoción turística, no había producto turístico, la calidad de la prestación del servicio era cero. Eran muy pocos los prestadores que históricamente estaban vinculados al turismo. Entonces, eso de Labones, encadenar ese tema, ha sido un proceso de 20 años que ha permitido ir madurando y ir volviendo esto una verdadera empresa, una verdadera cadena productiva. ¿Cuáles eran los productos que en ese momento se estaban como ofreciendo al mercado nacional o internacional? No, productos es una palabra muy grande, lo utilicé para un significado para entender el tema, pero realmente eran simples atractivos. La gente venía a este territorio a conocer los termales, como sigue siendo ahora uno de los principales atractivos de todo el paisaje cultural cafetero. El zoológico Matecaña, un atractivo independiente. Pero lo que nosotros pensamos que eran atractivos turísticos estaban muy lejanos de ser de interés de un comercializador turístico. Pensar que el Bolívar desnudo, venir a conocer luego el viaducto o la ciudad, no era un jalonador de turistas, ni pensar que esos elementos podían permitir que esa oferta hiciera parte de un portafolio grande, de un mayorista, que se fijara en Risaralda o en Pereira como un verdadero destino turístico. Eso ha modificado, eso se ha transformado, eso ha mutado, y hoy estamos más preparados que hace 20 años, y así nos reconocen a nivel nacional. Entre los años previos al terremoto y el primer quinquenio de la década del 2000, varios municipios del Quindío y de Risaralda terminaron haciendo de esta región el segundo destino turístico nacional. A este logro empresarial aportaron lo suyo los parques temáticos. Cuando estamos hablando de la época del 94, 95, 96, 97, empezaron también a sumarse las iniciativas en el Quindío del Parque del Café. Panaca también cerrando los 90. Realmente otras ofertas que no llegan a ser parques, pero que sí hacían parte de la estructura del paquete completo.
y fue definitivo que el eje cafetero, al menos sus regiones más cercanas, no estaban sangrando por el conflicto armado. En la época del gobierno Pastrana, salir de Bogotá, que es nuestro mayor emisor para este territorio, salir a pasear era imposible. Había solo un corredor, que era el del eje cafetero. Ir a la costa, ir a Boyacá, a los llanos, a los Santanderes, era una osadía salir de Bogotá. Por la seguridad. Por la seguridad. Entonces teníamos en este territorio una ocupación en temporada alta permanente. Entonces a la fuerza fue la gente ingresando especialmente en el turismo rural de una manera muy desorganizada, pero muy entusiasta. El turismo rural en el eje cafetero mantuvo su curva de crecimiento a lo largo de toda la década del 2000. Y en 2011 esta industria tuvo un golpe de ocasión que la elevó aún más. La declaratoria de la UNESCO sobre el paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Cuando apareció la seguridad democrática, y los bogotanos especialmente ya tuvieron, el espectro les creció para poder en sus vacaciones salir y ya no disponían únicamente del eje cafetero y no de otros destinos. Eso obligó a modificar también el modelo de comercialización nuestro, del territorio. Empezamos a segmentar, se empezó a trabajar más duro en el tema del turismo rural, del turismo corporativo, del caso de Pereira. Y al final de estas 2 décadas, como le decía ahora, aparece lo que todo ya conoce todo el país, es la declaratoria del paisaje cultural cafetero colombiano. Y eso implica, es una oferta concentrada como servicio básico en todo lo de la cultura del café. Siembra, transformación, preparación, paisaje, pueblos, gastronomía cafetera. El proceso para lograr que muchos sectores de esta región fueran incluidos en la lista de Patrimonio Mundial tardó más de una década. Fue un trabajo realizado entre grupos técnicos de Caldas, Quindío y Risaralda, más el Valle del Cauca. El sociólogo Gustavo Pinzón hizo parte del equipo técnico del Quindío. Sentados en un café del municipio de Circasia, recordó para mí el origen de este proceso. El proyecto inicia proponiendo el municipio de Salamina. Y pienso que allí hubo una sugerencia muy acertada del Ministerio de Cultura, porque en 1992 UNESCO ya había planteado la categoría de paisajes culturales. Entonces el Ministerio de Cultura le dice a nuestros grandes amigos de Manizales, que fueron los iniciadores del proyecto, Fabio Rincón, Hernán Giraldo, Juan Manuel Sarmiento, que por qué no piensan en la categoría de paisajes culturales. Eso y no solamente en un hecho patrimonial arquitectónico. Sí, perfecto, porque la sugerencia del Ministerio de Cultura fue muy acertada. Decía, bueno, sí, es muy importante, pero es que hay miles de sitios patrimoniales, en cambio paisajes hay muy pocos. Eso nos puso una tarea enorme, que fue la que condujo a durar 16 años en el proyecto, que lo inició Fabio en Manizales y luego nos invitaron a los académicos de las universidades de los otros 3 departamentos. Y así surge. Una anécdota, UNESCO nos devolvió 2 veces nos devolvió el documento. Intentamos por la tercera vez, vos estuviste varias veces en las reuniones. Si vos recordás, en cada reunión están más o menos 22, 24 investigadores, ¿recuerdas eso, no? Eso fue un trabajo enorme que trabajamos comunicadores sociales, historiadores, economistas, sociólogos, antropólogos, bueno, arqueólogos, arquitectos, por supuesto. Eso fue un trabajo enorme, yo diría que interdisciplinario, que condujo a que nos pusiéramos de acuerdo en una gran cantidad de objetos y métodos en torno al paisaje. El efecto inmediato tras la declaratoria fue una onda publicitaria mundial.
Colombia ya no solo exportaba un café de alta calidad, sino que también abrió los cafetales y los municipios cafeteros al turismo. El paisaje cultural cafetero adquirió el atractivo global que tienen otros sistemas productivos como los viñedos chilenos. Han transcurrido 4 años desde que esta región es patrimonio de la humanidad. Y no son pocos los que piensan que el objetivo que originó el trabajo académico sigue sin cumplirse. No es claro que esta declaratoria le haya mejorado la calidad de vida a los caficultores. Y sí parece evidente que le mejoró las condiciones a los empresarios del turismo. A mí me tiene bastante, no solo a mí, creo que a los académicos nos tiene muy preocupados. Creo que no hay uno solo que no esté preocupado por lo que voy a decir. Que ese fue un trabajo que surgió en las academias, en las universidades, cuyo interés fue siempre que las personas habitantes del paisaje, habitantes autóctonos, los productores cafeteros, las familias campesinas cafeteras, pudieran vivir en mejores condiciones. Eso fue para nosotros la inscripción en la lista fue un pretexto, fue una excusa. Y sí estoy bastante preocupado porque creo que no ha dado los resultados que nosotros esperábamos. El primer punto, ya dije hace un rato, los altibajos tan fuertes en los precios del café en el mercado mundial. El segundo, pensábamos que nosotros jamás hablamos de turismo en el documento que enviamos a la UNESCO. Quizá fue muy ingenuos con eso. Porque pensamos que si hubiéramos hablado de turismo, pudiéramos señalarnos como alguien que está interesado en un sector económico del turismo y no en áreas culturales propias de un paisaje. Pensamos que a partir de ahí iba a ser muy importante un turismo cultural. Yo pienso, si uno va al paisaje de la Gava de México, es posible que la gente vaya a tomar tequila. Yo no creo que la gente vaya a emborracharse. Pues yo creo que la gente va a tomar tequila, pero eso es a ver toda la tradición cultural que existe desde la parte arqueológica del agave, pasando por todo el proceso de llegar a la modernización. Y el café en Colombia tiene ese mismo sentido. La gran preocupación es que ese turismo cultural que nosotros pensamos que iba a llegar aquí, que sería un turismo que valorara lo auténtico del paisaje, o sea, la recolección, el beneficio del café, la arquitectura, etc. Eso, a mi modo de ver, no ha sucedido. Una vez me invitaron a que dictara una conferencia sobre paisaje al Parque del Café. Me pareció muy bien que haya para el Parque del Café, creo que da muchos empleos, creo que es un ícono, es una imagen importante. Pero cuando llegué allá, varios de los periodistas de la CNN, imagínate, me dijeron, no entendemos por qué nos trajeron acá. Si es que esto no es el paisaje cultural cafetero que nosotros esperamos ver. Esto es un parque temático. Parques temáticos conocemos muchos en el mundo. Nosotros queremos ver es otra cosa, queremos ver es cuál es el trabajo, cuál es el proceso de la jornada de un recolector de café, cómo lo recolecta, qué hace, cuál es su producción familiar, cómo llega a la casa, dónde come, cómo beneficia el café. Y creo que hasta ahora esos productores cafeteros pequeños, medianos y grandes de las zonas altas de la cordillera para el Departamento del Quindío no se están beneficiando de manera integral. O sea, aquí no hay un auténtico turismo cultural. Aquí el turismo, creo que lo han aprovechado los operadores turísticos, el nombre paisaje cultural cafetero, para tener una acumulación de capital por la vía de ese nombre, pero que los recursos no están irradiando a quienes viven, sufren y quizá también pueden gozar algunas veces de lo que es el trabajo en la producción cafetera.
Uno de los más claros riesgos que despertó el auge del turismo rural y cultural en torno al café tiene que ver con la pérdida de los elementos y hechos originales para sustituirlos por copias artificiales. Algo de esto ya lo hablé días atrás. En el capítulo dedicado a los Jeep Willys, advertí que estos camperos estaban teniendo empleos suntuarios, como objetos de exhibición en restaurantes o en centros comerciales, y ya no estaban cumpliendo su función de transportar campesinos. Hernán, la propiedad todavía mantiene la producción cafetera. Ahí nomás ese cafetal que se ve aquí, se nota que los palos se están echando para arriba, se nota que al cabo de 2 años eso va a estar produciendo café. Pero yo me imagino que al haber abierto la propiedad al turismo, hubo que hacer modificaciones en cuanto al espacio de la producción cafetera, los secaderos, la recepción del café, el pago a trabajadores. ¿Cómo funcionaba eso antes de que fuera turística la propiedad y cómo funciona después? Claro, ya cuando ya uno tiene unas personas con las que tiene que tener ciertas responsabilidades, como son las turistas, o sea, la protección de que no le vayan a sustraer algún bien, no le vayan a hacer un robo, una cámara fotográfica que dejó olvidada, unas gafas. Entonces tuvimos que pensar y se abandonaron los antiguos montajes de café que quedaban allá y en esa parte de allí de la casa y en el sótano. Entonces además nos tocaba ya por tecnología hacer un nuevo montaje con desmucilaginador orgánico, que es la mínima forma de contaminar las quebradas. Es mínima el agua que se emplea junto a lo que se empleaba en estos montajes antiguos. Entonces ya no hubo necesidad de volver a entrar trabajadores. Incluso acá los trabajadores, de lo que es la puerta de rejas de la casa a la entrada, acá no entran sino trabajadores de absoluta confianza. Entonces ya hicimos un montaje con el desmucilaginador orgánico y lo trasladamos a la casa donde vive el mayordomo. Pero acá quedó la casa únicamente para el turismo. Pero en la época en que esto no estaba dispuesto para el turismo, ¿dónde eran los secaderos? ¿Dónde era la recepción? ¿Dónde pasaba todo? ¿Aquí en esta propiedad o en otra parte? No, era acá en esta propiedad. ¿En dónde específicamente? Incluso, por ejemplo, este salón que vemos acá a mano derecha, que le decimos nosotros el pabellón, eso era una antigua elda. Para secar el café. Y por debajo todavía se observa, están para sacar los carros con el café, que también, porque se secaba allá están unos rieles donde se corría hacia el techo, quedaba esto descubierto, acá se secaba el café, y por debajo estaban los otros rieles de la elda. Y allí tenemos, en esta parte de allí, tenemos otra elda que todavía funciona. Pero casi generalmente todo el café se seca en el silo. O sea, todavía tenemos, además también nos conviene tener eso para que el turista se dé cuenta cómo era todo el proceso del café. A las 4 de la tarde todos los días se recoge el café y el turista se le dice si quiere ver la recolección, si quiere ver el proceso del desmucilaginador, del pelado del café, lo pueden ir a observar a las 4 de la tarde allí donde lo recogen con los trabajadores. Manuel, en ese proceso de estandarización del servicio, de cumplimiento de los protocolos, es evidente que hay que sacrificar algo de auténtico, algo de autenticidad. En este caso, ¿qué les costó a ustedes? Creo que visualmente se ha perdido. Cuando tenemos señalética, que antes no la teníamos, pues porque era la casa familiar, pues se siente, a veces yo me siento como invadido o contaminado con tantas señales, ¿sí? Entonces, que salida de emergencias, escaleras, extintor, evacuación, punto de encuentro, o sea, una cantidad de señales que tenemos que ir poniendo y cada vez que voy caminando siempre hay una señal, ¿sí? Entonces, pues eso no lo teníamos antes, siento que de alguna manera eso puede llegar a ser contaminación visual, pero hay una prioridad y es la seguridad de nuestro visitante. Tu mamá, fuera de cámara, me contaste, viene a atender a los turistas, pero ustedes volvieron a usar esta casa como su sitio de reencuentro familiar. Claro, y yo creo que en el caso de nuestra familia, volvimos otra vez a sentirnos orgullosos de la casa que teníamos.
Desafortunadamente, con el terremoto del año 99, muchas de estas infraestructuras fueron aporreadas y en el caso nuestro no volvimos a utilizar mucho la casa de la finca. De hecho, aquí estaba viviendo el mayordomo. O algunas de las habitaciones las utilizábamos para guardar insumos, fertilizantes, maquinaria, herramientas. Y cuando decidimos volver otra vez a recuperar la casa, restaurarla, embellecerla, pintarla, limpiarla, ponerle baño en las habitaciones, pues volvimos otra vez a sentir que qué rico poder compartir este patrimonio arquitectónico y cultural con nuestros amigos y con nuestros familiares. Entonces ya los costureros de mi mamá se hacen aquí en la casa, las reuniones con mis amigos se hacen aquí en la casa y ya se vuelve nuevamente en un sitio de encuentro de la familia. Puse el tema en discusión con Javier Antonio Mejía. Siempre existe el riesgo de estandarización cuando se habla de turismo cultural, es decir, o de turismo agroturismo. El riesgo de la estandarización significa de si tratamos de incorporar la mayoría de los parámetros de los prestadores de servicios turísticos globales a una oferta cultural, probablemente esa oferta cultural se transforme tanto que deje de tener o deje de ser lo que es en su interior para asumir, digamos, los comportamientos globales. ¿Qué de todo esto tiene el paisaje cultural cafetero o qué riesgo existe en este megaproducto que es la región? Esos riesgos existen y hay antecedentes en el mundo en oferta turística y especialmente en materia de turismo rural, como un genérico, como una sombrilla que ampare diferentes formas de turismo de contacto con la naturaleza. Uno de los requisitos del paisaje cultural cafetera de la declaratoria es mantener la cultura real propia, no salirse ni modernizar la forma de hacer café, de ser caficultor. Tenemos una alta preocupación que queremos trabajar sobre ella, es que siempre exista, si bien hay propuestas muy modernas, muy de vanguardia, turísticas, como producto, el núcleo de la oferta nuestra tiene que ser la esencia y la vida campesina y la vida de la cultura del café tradicional, sin buscar esquemas nuevos, sino que la gente le cuente, se le venda, se le entregue la verdad real del caficultor. Por eso nosotros en nuestro programa no tenemos nada ficticio, ni se crean condiciones para que la gente vaya y vea el proceso. No, se le da el proceso a la finca real, del tamaño que quiera. Va a comer lo que realmente se come allí todos los días. Va a ir en transporte típico si quiere. No le pavimenta especialmente la vía. No. Ni se le hacen artilugios para tener condiciones diferentes. No. Y es que ahí nos equivocamos mucho. Es que el que viene quiere conocer es lo que a nosotros nos parece muy, muy simple. Si interpreté bien las palabras de Javier Antonio Mejía, los empresarios del turismo parecen tener claro qué es lo que deben ofrecer como producto. Entonces, ¿qué ha dejado de hacerse para que en la práctica no sea del todo cierto? ¿Cuál es la razón para que los productores no hayan podido aprovechar que su territorio, que su tierra, que su sistema productivo sea patrimonio mundial? Una razón aquí que es puntual es porque el Ministerio de Turismo y de manera directa en el Quindío, que es lo que conozco, Cámara de Comercio, es la que certifica algunos sitios para alojar turistas. De parte mía he sido bastante crítico con respecto a esa decisión, incluso debo decir de manera antecámara, de manera directa. He hablado con algunos productores cafeteros importantes del departamento del Quindío, que incluso ocupan cargos en los comités municipales y departamentales, quienes están bastante incómodos, porque son personas que tienen fincas muy bonitas,
que tienen todos los atributos del paisaje. Bueno, todos, pero que no pueden atender turistas porque no cumplen con todos los requisitos que exige el Ministerio de Comercio, Turismo y Cámara de Comercio para un certificado. Eso me parece gravísimo, gravísimo. En los municipios de la Cordillera Cafeteros hay fincas como las que te digo que podrían atender a un grupo de turistas para un almuerzo, para quedarse una noche, 2 noches allí. Y de esa manera, estas personas lograrán tener un ingreso extra que les servirá muchísimo a propósito de toda la crisis cafetera. Pero ¿qué dicen acá? Eso no es posible porque no tienen certificado. Pero es que ellos no van a ser operadores del turismo, ellos van a seguir siendo productores cafeteros. Y hay un problema bastante grave que no sé cómo se va a romper, me parece. Hay un nudo ciego entre lo que es ser un productor cafetero y un operador turístico, o un prestador de servicios turísticos más bien. Perfecto. El prestador, el que alojaría a los turistas, el que los invita, el que les daría la comida en los términos que exigen los estándares internacionales, el que la cama tiene que tener las dimensiones y la sábana del color que son y todo eso, pero que frente a los atributos del paisaje cultural cafetero probablemente no los sepa cumplir muy bien o probablemente tenga un kitsch de lo que son esos atributos, un montaje de lo que son esos atributos. Ahora, por otro lado está el real productor cafetero, la familia cafetera, que tiene todos los atributos, pero que no tiene, digamos, la capacidad o la calidad de lo que los estándares internacionales del turismo exigen para recibir turistas internacionales. Es más o menos lo que la cogiste muy bien, la cogiste muy bien. Pero entonces te quiero voltear la pregunta. ¿El turismo sería la única manera en la cual los productores del café pudieran beneficiarse de que su territorio y su sistema productivo sea patrimonio mundial? Es decir, desde el punto de vista agrícola, esa categoría no tiene beneficios para los productores desde el punto de vista agrícola. Mira, hay que tener claro que uno de los atributos muy importantes valorados del paisaje también es el café y cultivos asociados. Con los cultivos asociados, uno podría pensar en que hubiera una cadena también de personas de una vereda, por ejemplo, un municipio, que se encargaran de producir en las mejores condiciones, en la mejor calidad, los productos y de esa manera compraran a precio justo lo que estas personas producen como unidades familiares para las grandes cadenas de, ¿qué te digo?, de supermercados, de hoteles, restaurantes, etc. Eso no se está presentando. Muy bien. ¿Podría ser una estrategia? Podría ser una estrategia. Muy bien. Perfecto. Yo también he dicho que certifiquen a operadores turísticos, pero aquellos que cumplan con los atributos del paisaje. Pero aquí se sobrepuso lo que vos hablas, las condiciones de estándar de calidad del turismo internacional y venden ese sitio como paisaje. Y resulta que el turista llega allí y jamás se va a enterar de qué es el paisaje cultural cafetero. Entonces la cosa ahí me parece bastante complicada. Pocas rutas como esta, en la que se note más, se vea más el cambio del uso de la tierra acá en el eje cafetero. Vamos entre el pueblo de Montenegro y el pueblo de Circasia, en el Quindío, a unos 25 minutos del centro de Armenia y a unos 45 minutos del centro de Pereira. Y lo que antes eran lotes y lotes y lotes de café y palos de café a mano izquierda y a mano derecha, ahora son, y como lo podemos ver en este momento, pastales de engorde de ganado, hierba alta para caballo y para ganado. Cuando no es esto, cuando no son los lotes de engorde, lo que vemos entonces son fincas de recreo, negocios de alojamiento y prestadores de servicios turísticos. El poco café que se puede ver en este tramo, y no a orilla de carretera, sino montaña adentro, muy probablemente tenga sus días contados. Es muy probable que el mismo influjo económico, el cambio de la economía, lleve a que en un futuro muy cercano los cafetales que aún se ven por acá terminen cambiándose por pasto
para ganar. A lo largo de este capítulo he incurrido en una imprecisión, pero lo he hecho de manera consciente. He saltado entre el Quindío y Pereira sin hacer diferencias. No he aclarado que la industria turística en el Quindío ha sido jalonada decididamente por el sector público y que en Pereira y Risaralda ha sido un trabajo casi en soledad de la empresa privada. Lo hice adrede para dejar ver que si estamos poniendo en juego la categoría de paisaje cultural cafetero como un producto de valor turístico, la región debería, al menos, tener unificados los criterios de explotación y de conservación. Y me parece que estamos lejos de que eso suceda. Quizá en este aspecto podamos poner a prueba que realmente somos una región que piensa y actúa en consecuencia. Esperemos que así sea. El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.